Pelean por vacunas en Oaxaca. Denuncian desaparición de alcalde. Sicario se disfrazó de repartidor. La fiscalía investiga si la víctima era un capo de la Ciudad de México. De un líder de la Unión de Tepito. Bienvenidos al Caporal del 11 de marzo. ¡Comenzamos! Presta mucha atención a este video. Ocurrió en la región de Valles Centrales, en Oaxaca. Así se pusieron los ánimos en este lugar tras enterarse que se cancelaba la aplicación de vacunas contra el COVID-19 en 11 municipios oaxaqueños. ¡El presi! ¡El presi! ¡Tranquilos! Te comento qué fue lo que ocurrió aquí. La noche de ayer, autoridades municipales y estatales recibieron el informe de que se cancelaría la aplicación de vacunas en 11 municipios de Oaxaca. En protesta, desde anoche, hubo cierres viales en la carretera internacional 190, donde incluso participó el alcalde de Santa Lucía del Camino, Dante Montaño, y también hubo bloqueos viales en 10 puntos de la capital oaxaqueña. El gobierno del estado manifestó su extrañamiento, pues pidió claridad en las jornadas de vacunación. Ahorita estás viendo en pantalla una confrontación en donde desarman a una de las personas. A ver. Acá está el arma del señor. Ya no le digan nada, Bueno, posterior justo a esto, en donde cancelaron la jornada de vacunación en 11 municipios de Oaxaca, el gobierno del estado recordó que los encargados de estas campañas de vacunación contra el COVID-19 es la misma delegación de la Secretaría del Bienestar del Gobierno de México. En Oaxaca está a cargo de Nancy Ortiz. En el video que te acabo de mostrar hay que destacar dos cosas. Una, en la manifestación participó el alcalde de Santa Lucía del Camino, Dante Montaño, y también hubo al menos 2 operadores de la delegada del Bienestar que estaban armados. Tras estos desmanes, tras confrontación, donde los manifestantes, un grupo de ciudadanos y el alcalde, molestos por la cancelación justo de la jornada de vacunación, pues irrumpieron y también pidieron la renuncia de la delegada. Hubo también 2 hombres armados, los 2 hombres armados que acompañaban a la delegada, fueron detenidos y puestos a disposición de la policía estatal. La delegación de la Secretaría del Bienestar informó que hoy llegarían más vacunas y que mañana van a reanudar la jornada. Te comparto nuevamente el video en donde veremos a detalle la participación del alcalde y las personas. El video es grabado desde la parte de afuera, desde la parte de los que llegan manifestándose. Ahí vemos que de la parte de adentro hay una persona armada. Ahí lo están tratando de, incitar a que dispare, motivo por el cual guardó el arma. Esta persona armada está del lado de
La Secretaría del Bienestar, bueno, la delegada del Bienestar, se vio como se aleja un poco, nuevamente tocando el arma. Y el alcalde, que iba con los manifestantes, con los que irrumpieron en el lugar, inconformes por la cancelación de las brigadas de vacunación, lo vemos aquí. Es el de camisa blanca. Recuerda que tengo una sorpresa para ti si te registras en la página Ves, y posteriormente perdieron todo contacto con el alcalde con licencia. La desaparición de esta persona se da en un contexto en el lugar donde vive, ayer por la mañana y... Ojo, el video que te acabo de presentar incluye una lámina que hizo la Fiscalía de Jalisco. Ojalá que las investigaciones de la Fiscalía no tengan los errores de la lámina que acabamos de ver. Por si no lo pudiste ver, regrésale, que hay un error tremendo. Hay otras dos historias peculiares en el estado de Jalisco y comienzo con la de un niño de 7 años de edad. El pasado martes 9 de marzo a las 10 de la noche, una mujer encontró al niño solo y herido por un disparo en la cabeza y una cortada en el hombro, en un carro en el municipio de Tlaquepaque. La mujer agarró al menor de edad y lo llevó al hospital. El niño ha sido reportado grave y a más de 36 horas de haber sido encontrado, nadie ha preguntado por él. Nadie, ninguna familiar ha reportado su desaparición o ha reportado que lo está buscando ante ninguna autoridad. Lo único que sabe la autoridad es que en la zona donde fue encontrado el menor de edad había un vehículo. Para cuando regresaron los policías a buscarlo, pues ya no encontraron ni el vehículo, ni mucho menos a las personas que estaban al interior. Otro caso ocurrido también en Jalisco, esto la noche de ayer miércoles en Zapopan. Al menos 2 personas viajaban a bordo de una camioneta BMW. Estas personas circulaban cuando fueron alcanzados por un repartidor de comida en una moto. Desde la moto, el repartidor abrió fuego en contra de los ocupantes. Al interior de la camioneta quedaron al menos 2 personas. Una persona malherida que fue trasladada al hospital grave, en donde falleció en el hospital, y otra persona que murió en el lugar de la agresión, identificada extraoficialmente como Alexis Martínez, alias el Alexis, presunto líder, dicen algunos, de la Unión Tepito, ex socio de la Unión Tepito, afirman otros en cuanto a las investigaciones. La pregunta es, ¿qué hacía en el estado de Jalisco? Y pues durante muchas horas corrió el rumor de que sí se trataba de el Alexis, sin que se confirme oficialmente. Hoy el fiscal de Jalisco, Gerardo Octavio Solís, dio una conferencia de prensa e hizo ciertas precisiones. Dijo que coinciden las características de la persona, de la víctima de ayer, con las del Alexis, que ya dijo que ya se pusieron en contacto con la Fiscalía de la Ciudad de México para cruzar informes y confirmar si se trata de esta persona, y aclaró, aunque se parecen, no lo puede confirmar. Y en efecto, es tal cual lo que yo comparto en el video, en donde existen muchísimos indicios para asegurar que así es. Sin embargo, deberá ser la autoridad quien confirme la identidad. Detalló el fiscal que el acompañante que falleció en el hospital sí ha sido identificado y reclamado por sus familiares. Todo apunta a que es originario del estado de Jalisco, mas no de la Ciudad de México. Y le preguntaron la prensa si la Unión Tepito tiene células criminales en Jalisco, tiene vínculos en Jalisco, a lo que el fiscal pues no ofreció alguna respuesta sobre esta duda. Sin embargo, existe, aunque muchos identifican a el Alexis como el líder de la Unión Tepito, existen otros tantos testimonios, sobre todo investigaciones periodísticas, que lo ubican como ex socio
de la Unión, pero nunca miembro de la Unión, acusado de ser clonador de tarjetas a altos niveles, un importante importador de la mafia de la ciudad, operador de la mafia de la Ciudad de México, y buscado también por la desaparición de Karina Morales. Pero bueno, ¿qué dijo el fiscal sobre este acontecimiento en Jalisco? Te comparto lo dicho por Gerardo Solís. No olvides suscribirte y reventar el botón de like. Nos vemos al rato con más información. Te comparto lo dicho por el fiscal sobre el avance de las investigaciones. La siguiente pregunta, si se pudiera confirmar o no la identidad de un líder de la Unión de Tepito, quien presuntamente fue asesinado la noche de ayer en Zapopan, si realizaba alguna actividad delincuencial en Guadalajara de ser positivo y si tenía alguna investigación en curso a nivel local. Comentarles que el asunto, como ustedes saben, sucede por ahí ayer en la noche. Están trabajando los investigadores al respecto. Si se confirma o no la identidad de esta persona, solo referirles que sus rasgos físicos coinciden con algunas fotografías que hemos obtenido por ahí en archivos y que nos han sido compartidas por otras fiscalías. Ya establecimos contacto específicamente con la Fiscalía de la Ciudad de México. En este momento no podemos afirmarlo, esperamos la presencia de algún familiar o una identificación a base de datos o de registros en fiscalías. Entre tanto, solo mencionarles que tiene muchas coincidencias físicas con